no es únicamente la persona, que es que muchas veces te centras en la persona y dices, oh, esta persona es muy buena o esta persona es muy mala. No es únicamente eso, ¿no? Una persona puede funcionar perfectamente en un entorno que a lo mejor no es el tuyo. Entonces tienes que tener en cuenta también el equipo que tienes ahora mismo y cómo esa persona va a actuar, va a acoplarse al equipo y en la etapa en la que está la empresa también, ¿no? Hay ciertas personas que funcionan perfectamente cuando la empresa es pequeña o que solo funcionan cuando la empresa no es tan caótica y tiene una serie de procesos ya, ¿no? Hola Miguel, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Marc, a ti por invitarme. Es un honor estar aquí, un placer. Bueno, para los que nos escuchan, esta conexión se hizo a través de Twitter, ¿no? No nos conocíamos antes y la verdad es que yo seguía un poco a vuestra compañía y, bueno, a ti personalmente y me interesaba mucho lo que ponías y a raíz de ahí contacté contigo y la verdad es que la historia de Revenue Cat, bueno, yo diría que ya se puede decir que es una historia de éxito, ¿no? Habéis pasado por Y Combinator, habéis estado creciendo muy rápido. Habéis cerrado una ronda recientemente de 40 millones de dólares con algunos de los inversores más reconocidos a nivel mundial, situándoos con una valoración de 300. Así que la primera pregunta sería, oye, ¿cómo lo hacéis, no? ¿Qué han visto estos inversores en Revenue Cat? Bueno, yo creo que depende de la etapa, ¿no? Yo creo que cuando lo empezamos y aplicamos a Y Combinator, teníamos poco. Yo pensaba que teníamos poco. Teníamos un MVP, algunos clientes, pero un producto que no estaba totalmente completo y que era caro realmente. Yo creo que ahí lo que vieron fue que tanto Jacob como yo conocíamos el problema muy bien y lo habíamos solucionado varias veces anteriormente. Con lo cual habíamos reconocido un problema que existía y que los desarrolladores tenían. Y aparte que, aunque teníamos pocos clientes, había tracción, ¿no? Y crecía todas las semanas y tanto venían clientes nuevos como nuestros clientes crecían usando nuestra plataforma, ¿no? Entonces eso creo que fue lo inicial. Después, más tarde, en la ronda de financiación que vinieron después, obviamente va a haber pasado por Y Combinator ayuda, ¿no? Pero creo, y es algo que siempre he preguntado también a los inversores, ¿no? ¿Qué es lo que os emociona o qué es lo que os entusiasma de esta oportunidad de trabajar con nosotros, ¿no? Y una de las razones principales es que estamos eh, creando un producto que ayuda a, a crear dinero, básicamente. Estamos dándole la oportunidad a los desarrolladores a que no solo ganen dinero, sino que ganen más dinero del que ganarían habitualmente, ¿no? Entonces, ese tipo de oportunidades suelen ser muy interesantes para los inversores, ¿no? Crear la habilidad de crear nuevo dinero, ¿no? Y bueno, también una cosa que ha ayudado también ciertamente es que nosotros estamos muy preocupados, uno de nuestros valores es ser customer obsessed. Entonces siempre hemos estado muy preocupados por la comunidad y por los desarrolladores, porque al final son para los que estamos creando el producto. Entonces, cuando ha habido due diligence y cosas de este tipo, pues los desarrolladores han hablado siempre muy bien de nosotros, ¿no? Entonces eso ayuda también muchísimo. Claro, sí, muy Hablan bien. voluntariamente, ¿no? Incluso, quiero decir, antes de que hagan el due diligence, ¿no? Pero cuando le tienen una llamada de un fondo importante, pues siempre es bueno que hablen bien de ti, ¿no? Claro, claro. Bueno, una cosa buena, ¿no? Es que vosotros mismos habíais tenido el problema y además una de las cosas que también siempre digo, ¿no? No hay nada mejor que crear un producto o un negocio alrededor de un problema que tú mismo tienes, ¿no? Que entiendes muy bien, que entiendes el cliente vuestro, ¿no? Y el usuario. Es mucho más fácil, ¿no? El día a día es que si tú te tienes que poner en la situación de una persona muy diferente a ti, eso es mucho más, siempre es mucho más complejo. Y si vamos a la raíz del Totalmente, también inicio, creo que ¿cómo? tienen más empatía, ¿no? Porque Sí, es un problema que exacto, ha exacto. sufrido. Ese es, exacto, ese es el punto. Si vamos un poco al inicio, o incluso antes del inicio, bueno, acabo de decir, ¿no? O he intuido que es un problema que tú tuviste, pero ¿qué te llevó a lanzar la empresa, ¿no? Porque tú puedes tener un problema, ¿no? En tu trabajo anterior, pero no decidir lanzar una empresa para solucionarlo, ¿no? ¿Qué te hizo decir, oye, va, pues me tiro a la piscina?
Pues, hombre, la idea de emprender es una cosa que siempre estaba ahí y sobre todo cuando me vine para Silicon Valley, mi intención siempre era trabajar en startups pequeñas que estuvieran creciendo para aprender lo máximo posible, ¿no? Y estar cerca de los fundadores. Pero bueno, al final emprender es o sea, una cosa es trabajar por una empresa grande, otra cosa es trabajar por una startup, otra cosa es empezar una startup, ¿no? Son niveles totalmente diferentes, ¿no? Y Ujú. nunca el momento es bueno, ¿no? Pero este problema en concreto fue algo que sufrimos bastante en Elevate, en la empresa anterior. De hecho, lo tuvimos que solventar varias veces y mejorándolo poco a poco. Y llegó un momento en el que estaba requiriendo muchísimos recursos de ingeniería que no tenían sentido y que era aburrido, un problema aburrido que ningún ingeniero quería trabajar realmente en él porque no era diferenciador de nuestra empresa. Y en aquel momento decimos, esto tenemos que hacer outsourcing de esto, tiene que haber alguien que lo esté solucionando, ¿no? As a service. Y no había nadie, ¿no? Y entonces ya llegó un momento en el que dijimos, hey, esto lo tenemos que hacer para la comunidad, ¿no? Y hablamos con mucha desarrolladores de aplicaciones móviles y todos iguales, ¿no? Todos en plan, sí, totalmente es una cosa que infravaloramos, pensamos que esto se podía desarrollar muy rápidamente y al final tenemos un ingeniero full time prácticamente todo el año trabajando en este problema, ¿no? O varios, ¿no? Hay empresas más grandes que tienen un equipo entero, ¿no? Ujú. Y honestamente cuando empecé, yo personalmente no estaba pensando, oh, vamos a construir una empresa de $1 billón súper grande. No, no, para mí era más en plan, bueno, nos hemos convertido expertos en este problema, vamos a intentar, tenemos la obligación de hacerlo para ayudar a la comunidad también, ¿no? Muy bien. Y te uniste, ¿no? Si no me equivoco, empezasteis con Jacob, ¿no? Tu Ujú. socio, que creo que sois los dos que empezasteis. ¿Cómo fue esa historia? Es decir, ¿cómo os encontrasteis y cómo decidisteis los dos empezar el negocio? Bueno, yo y Jacob habíamos trabajado en Elevate durante muchos años juntos y aparte, bueno, pues también es una relación de respeto, después de amistad, ¿no? Es lo bueno, ¿no? De haber trabajado con alguien que has visto en los mejores momentos y en los peores momentos, ¿no? Sabes, creas esa confianza y sabes cómo le gusta trabajar y qué valores tiene y demás, ¿no? Y creo que eso es súper importante a la hora de elegir un cofundador. Y sí, bueno, nos conocimos en LB. Realmente, la realidad es que nos conocimos antes en un evento. Eh, eh, Fue gracioso porque yo en la empresa esa estaba trabajando de becario y había un evento. Yo vine originalmente a Silicon Valley de becario y había un evento de desarrolladores de aplicaciones móviles que organizábamos en nuestra empresa. Ujú. Y claro, yo era allí el último, ¿no? Y Jacob fue de los pocos que en realidad quiso hablar conmigo, ¿no? Porque todo el mundo estaba allí haciendo networking, ¿no? Y hablando con los senior developers y con el CTO de la empresa y demás, ¿no? Y ahí fue donde lo conocí y él empezó a trabajar en la empresa pues como no sé, creo que un mes después o algo así, ¿no? Y, y así fue. Y fuimos los dos solos hasta después de Y Combinator, que fue cuando empezamos ya a contratar gente. Y esto que has dicho me ha parecido muy interesante porque creo que es uno de los puntos clave que cuando has empezado una o varias empresas te das cuenta que es casi lo más importante, ¿no? Que es con quién empiezas esta empresa y no tanto lo que muchas veces algunos piensan de, ostras, cuán inteligente es esta persona, ¿no? Tú has Ya. mencionado los valores, ¿no? Que creo que es algo muy, muy básico y muy importante que muchas veces la gente no tiene en cuenta o no evalúa antes de empezar. Entonces, no sé si nos podrías poner algún ejemplo de por qué pensabas que, bueno, Jacob era una buena persona a nivel valores y por qué encajaba contigo y con tu forma de hacer las cosas. Bueno, yo creo que una cosa importante también es los objetivos comunes, ¿no? La idea de qué es lo que se quiere crear con la empresa, ¿no? No sé si antes o después de los valores, pero es algo importante también, ¿no? Y ahí más o menos debe estar alineado. Siempre hay soluciones a esto, pero mientras más alineamiento haya, mientras más conversaciones difíciles haya al principio, mejor, ¿no? Porque todo el mundo sabe qué es lo que se quiere construir. Si es algo que, oh, yo es que me quiero hacer rico o no, yo quiero que esto sea algo, sea una empresa mucho más grande que yo o lo que sea, ¿no? Pero Claro. en cuanto a los valores, creo creo que obviamente es súper importante, ¿no? Y define la empresa, ¿no? Yo siempre he sido un poco anti eso de escribir los valores de la empresa y demás, porque siempre pensaba, nada, todo el mundo quiere tener una empresa buena, ¿no? Pero en realidad es importante, ¿no? Porque define ciertas cosas que a lo mejor alguien prioriza sobre otras, ¿no? Y con respecto a Jacob, el respeto entre los dos siempre ha sido máximo, ¿no? Y uno de nuestros valores como compañía es always be shipping, que quiere decir constantemente no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, básicamente, y siempre mover.
sí, tener una misión a largo plazo, pero día a día hay que mover un poco la aguja para llegar a eso, ¿no? Y no dejar las cosas para más tarde. Eh, y es algo, es algo que está impregnado en el ADN de la empresa, ¿no? También, por ejemplo, la capacidad de sacrificio o la transparencia, ¿no? La transparencia es súper importante, algo que con el equipo somos súper transparentes y creo que es algo que ha beneficiado en el sentido opuesto también. Si somos transparentes de arriba abajo, también van a ser de abajo arriba, ¿no? Generalmente. Y bueno, la capacidad de sacrificio también, ¿no? Hay muchas maneras de empezar una empresa, pero nosotros dijimos, bueno, estamos en una situación en la que ahora podemos apretar mucho y ya veremos si hay resultados o no, pero no vamos a hacer una ronda desde el principio simplemente para podernos pagar un salario alto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y Claro. estar alineado en ese tipo de cosas influye muchísimo. Sobre todo al principio, que es cuando más riesgo hay. Y uno de los retos o al menos como lo veo yo, es el mantener ese alineamiento, ¿no? Porque Ujú. las empresas, sobre todo las grandes empresas, no se crean ni con 1 ni con 2 años, ¿no? O sea, muchas veces, como el ejemplo de esta semana, ¿no? De De MailChimp. MailChimp, ¿no? Overnight Success de 12 años, ¿no? Sí. Es el tiempo, ¿no? A lo mejor son 12, 10 o 7 o 8, pero son muchos años. Entonces, uno de los retos que yo siempre pienso es en el cómo asegurar que esas visiones, ¿no? Se mantienen alineadas a lo largo del tiempo. Sí, porque además la vida ¿Cuáles pasa crees? también, ¿eh? Y las prioridades Exacto, cambian y creo exacto. que por eso tener una relación de mucha confianza en la que sabes que puedes hablar de todos los temas y sabes que si tú tienes una relación en la que sabes que la otra persona tiene buenas intenciones y estás totalmente confiado, confías plenamente que las intenciones son buenas a pesar de que la opinión sea diferente, creo que el entendimiento siempre es mucho más fácil, ¿no? Versus si tienes el pensamiento de no, esta persona se quiere aprovechar de mí, ¿no? Y eso Claro. lamentablemente pasa mucho, ¿no? Y muchas startups mueren por eso. Mm, sí, 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 totalmente. Es decir, la base, ¿no? A eso no tienen. Entiendo que tu respuesta es no tienes por qué estar siempre alineado, puede que en algún momento no lo estés, y No, por la clave es supuesto, y no, esa confianza, transparencia para, oye, pues a llegar a acuerdos o decidir algo, ¿no? Siempre con la base de la confianza, ¿no? Bien, si volvemos, o sea, ahora, si, ¿hace cuántos años hace que habéis empezado? ¿Cerca de 4? yo ya no sé, el tiempo pasa relativamente. La primera línea de código fue sí, en septiembre, agosto, septiembre de 2017. Así que, en torno a Vale. 4 años ya, sí. Más o menos 4 años. Estoy Pero, seguro pero que yo diría que oficialmente, así como compañía, fue después de Y Combinator, que fue en septiembre de 2018. Ahí fue cuando Vale, pasamos de ser dos vale. personas a ser un negocio. Una empresa, ¿no? Bien, pues si miramos, aunque bueno, sean 3 años, ¿no? Si miramos 3 años atrás, estoy seguro que hay una o dos cosas que te vienen a la mente de, ostras, ¿cómo me hubiese venido de bien saber esto? Que sabes a día de hoy y que no sabías hace 3 años. Bueno, una, dos o mil. Pero si me tienes que destacar, pues un par de cosas que te hubiese gustado saber hace 3 años, ¿cuáles destacarías? Que va, yo sabía todo, hicimos todo bien. Eh, creo que varias cosas, ¿no? La primera, y es una cosa que me estoy dando cuenta ahora también, es que lo que te lleva las decisiones y las acciones que tomas para ir de 0 a 1 no son ni muchísimo menos las que van a ser para que te lleven de uno al siguiente paso, ¿no? Y eso lo tienes que tener muy en cuenta, ¿no? Que muchas veces al principio es, bueno, el sacrificio de los fundadores, venga, vamos, esas cosas a lo mejor no escalan, ¿no? Y tienes que tener eso bastante claro porque los problemas siempre vas a tener problemas, pero los problemas son diferentes, ¿no? Entonces la manera en la que lo intentas solucionar tiene que cambiar también, ¿no? Pero creo que una de las mayores cosas creo que es precisamente relacionado con eso, ¿no? Que creo que como fundador, tanto yo como yo, pero quizás yo más, porque el equipo de ingeniería es el que al final es más grande, intentas hacer demasiadas cosas, ¿no? Y creo que hay que delegar muchísimo cuando estás construyendo una empresa, pero no... Y mi fallo de delegación yo creo que ha sido no porque no confiar a la gente, ni mucho menos, sino más bien el hecho de que muchas veces hay cosas que son tareas que nadie quiere hacer, ¿no? Y entonces dices, vale, pues si es algo que nadie quiere hacer, por ejemplo, estar de guardia el fin de semana, ¿no? Pues si es algo que nadie quiere hacer,
lo hago yo para no fastidiar al equipo, para asegurarse que el equipo tiene energía y demás, ¿no? Pero al final eso tampoco es buena idea, ¿no? Porque hay muchísimo, el equipo siente mucho más ownership, sube de nivel cuando está expuesto a este tipo de problemas y ellos mismos se van a preocupar y decir, vale, esto no lo queremos hacer, vamos a ver cómo lo podemos solucionar para que las alertas no pasen, vamos a ver cómo podemos hacerlo para que esto sea mejor, cómo podemos entrar a los que vengan después para hacerlo, ¿no? Y vas creando esa cadena de delegación, ¿no? Mientras va creciendo la empresa, ¿no? Entonces creo que esa ha sido una de las principales cosas que yo como builder Ujú. me ha costado más ver y me ha costado más ir dejando, ¿no? Y eso en todos los Bien. niveles, obviamente. Y si me tuvieras que, de nuevo, seguro que hay más de uno, pero si me tuvieras que destacar pues un error que habéis cometido y que has aprendido sobre este error, ¿qué me destacarías? Ah, hombre, la contratación siempre hay cosas relacionadas con la contratación, ¿no? Nosotros hemos sido bastante protectores de la cultura porque en Silicon Valley es muy común el crecimiento exponencial y de repente sois 2 personas y en 3 meses la empresa tiene 100 empleados, ¿no? Entonces nosotros hemos visto que eso raras veces sale muy bien, Ujú. ah, y entonces pues hemos tenido mucho cuidado con eso. Entonces hemos hay puestos que creo que hemos contratado bastante tarde. Hemos contratado, por ejemplo, un recruiter, ¿no? Era algo que dijimos, bueno, ¿por qué vamos a necesitar un recruiter, ¿no? Y en realidad, bueno, o head of people, por ejemplo, que pensamos que lo habíamos contratado a lo mejor, ese fue un ejemplo concreto en el que dijimos, a lo mejor es demasiado temprano para contratarlo. Y no, ¿sabes? No, ha hecho una diferencia brutal, ¿no? Si es la persona adecuada, ¿no? Pero creo que, relacionado con la contratación, creo que un fallo común también es que no es únicamente la persona, que es que muchas veces te centras en la persona y dices, oh, esta persona es muy buena o esta persona es muy mala. No es únicamente eso, ¿no? Una persona puede funcionar perfectamente en un entorno que a lo mejor no es el tuyo. Entonces tienes que tener en cuenta también el equipo que tienes ahora mismo y cómo esa persona va a acoplarse al equipo y en la etapa en la que está la empresa también, ¿no? Hay ciertas personas que funcionan perfectamente cuando la empresa es pequeña o que solo funcionan cuando la empresa no es tan caótica y tiene una serie de procesos ya, ¿no? Entonces, centrarse en eso también y no fiarse mucho del pedigrí que pueda tener o de lo que digan los inversores o lo que diga la persona o lo que hagan incluso en la entrevista, ¿no? Muchas veces la entrevista ves un nivel técnico asombroso, pero dices, vale, pero es que a lo mejor esta persona no encaja y no es culpa ni de la persona ni nuestra, no es simplemente culpa de otra serie de circunstancias como el equipo, la etapa en la que estamos. Claro, claro. Sí, muchas veces se dice lo de hiring ahead, ¿no? Pero no demasiado ahead, ¿no? No puedes estar Sí, contratando a al alguien final para tres es un pasos por equilibrio delante, ¿no? siempre. Que uno, dos, ¿no? Pero no demasiado. Está claro. Y el tema de contratar, a mí siempre me ha sorprendido en Novicap. Somos pues unas 60 personas. Y siempre me alucina cuando veo estas empresas que contratan. O sea, nosotros hemos contratado rápido, ¿no? Pero incluso pues 10 15 personas en un año. Pero ¿cómo alguien contrata 200, ¿no? En un año? O sea, me parece una misión básicamente imposible que eso encaje, ¿no? O que un porcentaje alto de esa gente vaya a encajar con la cultura, que puedas mantener una cultura incluso, ¿no? Es Mantenerla algo. es muy difícil. Sí, no sé si alguien lo consigue o al final de esos 150 un tercio termina yéndose, ¿no? Naturalmente, yo creo que también hay, cuando contratas muy, muy, muy rápido, la rotación también es altísima, ¿no? Y bueno, si miramos un poco, hablando del equipo, ¿no? Uno de los retos es el escalar el equipo manteniendo la cultura. He visto también que sois unas 30 personas y tenéis planeado llegar a unos 60, o empezasteis, perdón, el año con unos 30 y tenéis planeado llegar a unos 60 para final de año, que son muchas contrataciones. Entonces, ¿cuáles son los mayores retos de escalar a un equipo, aparte de la cultura de la empresa? Bueno, mucho. Obviamente contratar ahora mismo como está el mercado siempre es brutal y lo va a seguir siendo, ¿no? Ahora mismo además hay muchísimo, muchísimo capital, con lo cual, ah, o sea, ya ni siquiera cosas como, ha tenido una ronda de financiación, una serie B, por eso inversores, eso ya no es algo que atraiga tanto como podía hacer hace unos años, ¿no? Entonces, contratar siempre es complicado, hay muchísima competencia. Y contratar las personas adecuadas también es todavía más complicado, ¿no? A la hora de escalarlo, eh,
creo que una de las cosas que nosotros hemos podido tener bastante ventaja es el hecho de que desde prácticamente el principio hemos sido una empresa remota totalmente. O sea, tenemos gente en Asia, gente en Latinoamérica, gente en Europa, en la costa este, en la costa oeste. Eso nos ha ayudado porque bueno, el talento está en todas partes. Incluso hay gente que ya no quiere, después de la pandemia también se ha visto, ¿no? Hay gente que ya no quiere vivir en San Francisco, que no quiere vivir en Silicon Valley, prefiere tener otro estilo de vida y vivir en otro sitio, ¿no? Entonces, Ujú. en eso nos ha ayudado el poder tener acceso a ese tipo de talento que antes a lo mejor era más complicado. El problema que surge es que, bueno, eso tiene obviamente otra serie de inconvenientes como el reto de las zonas horarias, ¿no? Ahora mismo es una cosa que tenemos más o menos bajo control ahora mismo, pero que bueno, que las primeras zonas horarias fueron complicadas. Ahora que tenemos muchas, pues hay más solapamiento de distintas horas y más o menos nadie está trabajando completamente solo, pero hubo momentos en el que la persona que teníamos en Taiwán tenía una hora o dos de solapamiento con la costa oeste y ya después el resto del día estaba trabajando solo, ¿no? Entonces, eso, crear una cultura así es complicado, pero en realidad una de las cosas que también, esto a lo mejor es un poco controvertido, pero una de las cosas que sí me ha sorprendido fue el hecho de que en España, por ejemplo, en Europa, contratado ingenieros buenísimos, además con experiencia internacional. O sea, a nivel de individual contributors, como se dice aquí, el nivel altísimo. A nivel de ejecutivos o más middle management, es bastante más complicado. Yo creo que eso está cambiando y que va a cambiar a medida que el ecosistema siga evolucionando, ¿no? Pero creo que hay muchas personas que tienen experiencia en empresas grandes, pero realmente eso no es lo que estás buscando en una empresa que está en hipercrecimiento. Lo que quieres es precisamente gente que ha vivido esa escala, que ha vivido la escala de pasar de 10 personas a 100 Claro. personas, ¿no? Y los retos y todos los tipos de problemas que surgen ahí no son los mismos que los que tienes cuando tienes una empresa grande en la que ya todos los procesos y todo está establecido y no es tan caótico, ¿no? Entonces, eh, yo diría que ahora mismo, sí, del equipo ejecutivo, todo el mundo, de hecho, está en Estados Unidos, exceptuando una persona que está en Berlín, pero que había trabajado en San Francisco durante muchos años, ¿no? Entonces creo que eso sí es un poco diferenciador, ¿no? Y no ha sido algo que haya sido conciencia, que hayamos dicho, no, vamos a contratar equipo ejecutivo en Estados Unidos, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que es como ha surgido y incluso, y ya te digo, en el middle management también es algo que hemos notado también, ¿no? Vale. Y a nivel, estaba pensando, porque decías esto del crecimiento tan rápido. A ver, entiendo que evidentemente levantando las rondas que estáis levantando, tenéis que ir a un ritmo acelerado, ¿no? No solo de contratación de personal, sino de todo, ¿no? Evidentemente, de ventas y de usuarios, etc. Entonces, ahí, a nivel empresa, no a nivel contratación, a nivel empresa, ¿cuáles son o cuáles anticipas tú que son los retos a los que os estáis enfrentando para hacer este 2x o 3x o 5x, ¿no? Que siempre se pide de cara al siguiente año? Bueno, a ver, esto es difícil, difícil de contestar, yo creo. Eh, no es algo que realmente tenemos mucha suerte con los inversores que tenemos y no es algo que realmente nos están imponiendo, ni muchísimo menos. Obviamente siempre no sé cómo decirlo, no sé ni hablar español, pero siempre nos intentan crear un reto mayor y decir, bueno, ¿y por qué no se puede conseguir lo siguiente? ¿No? ¿Qué es mentalmente lo que está impidiendo llegar un poco más o es que realmente no queréis o realmente no podéis? ¿No? Pero en realidad la mayoría de los retos no lo hemos puesto nosotros, la mayoría de los objetivos no lo hemos puesto nosotros mismos. Hemos dicho, vale, queremos triplicar o queremos hacer cualquier cosa, ¿no? Muchas veces bastante arbitrario también. Otras veces sí es Claro. basado en más datos, depende de qué cosa, ¿no? Pero al final yo creo que esto se reduce también mucho a lo básico, ¿no? Una cosa que la gente suele olvidar cuando llega a Product Market Fit es seguir hablando con los clientes y seguir asegurando que tanto lo que tienes construido sigue resolviendo sus necesidades y que lo que vas a seguir construyendo va a ser algo que de verdad le va a aportar valor, ¿no? Y identificarlo bien y sobre todo si hay varios perfiles de usuario, hay perfiles de usuarios más grandes o más enterprise o más indie developers en nuestro caso. Bueno, en realidad pensar, bueno, ¿cuál va a ser nuestro foco de producto este año o estos 6 meses? ¿Van a ser los grandes, los pequeños, los dos? ¿Qué tipo de cosas debemos hacer para cuáles son las iniciativas que realmente van a tener impacto y no qué es lo que realmente
suena chulo de construir técnicamente o parece un problema adecuado, pero muchas veces pierdes ese foco, ¿no? Porque piensas que ya lo has conseguido, dices, ah, vale, pues todo lo que haga va a estar bien. Y en plan, no, lo conseguimos porque tuvimos nosotros este problema originalmente, pero aparte hablamos con muchísimos clientes, ¿no? Entonces hay que mantenerlo. Para nosotros también una cosa que obviamente está teniendo un impacto brutal es que hasta ahora no teníamos a principios de año no teníamos equipo de venta. Era todo bastante más orgánico, había un poco de marketing y content marketing, pero no era venta, era todo self-serve. La gente venía a nuestra y era referrals básicamente. La gente no buscaba en Google o la gente hablaba bien de nosotros y así es como venían los clientes, ¿no? Y de hecho perdíamos tratos con empresas más grandes simplemente por el hecho de que no teníamos tiempo, porque una empresa grande no, la manera en la que se hacen los tratos son diferentes. Vienen y te dicen, bueno, un cuestionario de seguridad o necesito una persona que me ayude a hacer la integración o que revise esto, que hable con los ingenieros, que hable con el CTO, que hable con quien sea, ¿no? Y nosotros que lo hacíamos, pero lo movíamos muy lento, ¿no? Y al final esos tratos, pues algunos se cerraban, otros no, ¿no? Ahora ya tener un equipo dedicado a eso y ver que eso de verdad funciona y poder cuantificarlo y poder escalarlo, pues obviamente ayuda en el crecimiento en ese lado también, pero tampoco podemos olvidar el lado de los indie developers, ¿no? Porque al final para nosotros son igual de importantes y es algo que he hablado también con muchas empresas en plan, bueno, ¿nos debemos enfocar en los grandes o los pequeños también? Y la realidad es que nosotros tenemos un modelo similar al de los VCs, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? Nosotros invertimos en muchas aplicaciones, algunas no dan dinero o algunas tampoco, pero algunas acaban creciendo y explotando, ¿no? Y se convierten en una de las aplicaciones top de la App Store. Además, si te convierte, esto lo han hecho muchas empresas enfocadas en desarrolladores como Stripe o Twilio, ¿no? En realidad, al final, si tú tienes una capa gratuita, muy fácil de usar, que es el que se convierta en el estándar, al final tú cuando trabajas en una empresa más grande y tengas que resolver el mismo problema vas a decir, ah, vale, uso Revenue Cat, que confío en ellos y sé que resuelven bien el problema y que si lo han hecho para mi proyecto indie, en el que encima no les he pagado nada, aquí que va a haber un contrato diferente, pues seguro que funciona bien, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es eso, no perder el foco de qué es lo que por qué realmente te usan y cuál es el dolor que realmente estás intentando resolver, ¿no? Y no olvidar ese Es, foco nunca. es muy interesante porque yo siempre lo mencionaba, esto que has dicho, como uno de los retos al inicio, porque es verdad que todos los libros de startup y mucha gente habla de sí, tienes que hablar con clientes y el buyer persona y el no sé qué, pero luego cuando hablas con emprendedores que empiezan y bueno, tú mismo o cuando hablas con otra gente que está empezando y te dicen, sí, mira, he creado esto, tal, y les preguntas, ¿has hablado con clientes? Bueno, sí, bueno, ya lo haré, Mm, pero realmente la gente no acostumbra a hablar con ellos y si rascas un poco, algunos han hablado con clientes y a mí me encanta preguntar, ¿y qué te ha dicho este potencial cliente? No, me ha dicho esto, pero no, esto no tiene razón, es mejor así. Y te das cuenta que dices, ya es muy difícil que la gente les pregunte y realmente escuche a los potenciales compradores. Y al final dices, oye, si tú estás diciendo que tu cliente no tiene razón, no sé a dónde vamos, ¿no? Entonces, creo que hay el doble reto de escuchar y aceptar que tienen razón, porque son tus clientes, ¿no? totalmente. Además tienes ese sesgo ya, ¿no? Sobre todo cuando ya lo has conseguido, has construido algo que la gente está comprando y que la gente está usando y que has resuelto el problema, Exacto, ya, más ya difícil, ¿no? acabas pensando, ah, vale, pues eso es porque yo lo hice bien desde la primera hora y olvidas muchas veces que es en plan, bueno, pero es que primero, este problema lo sufrí yo y segundo, hemos hablado con muchísima gente para llegar a donde estamos, ¿no? Y mucho de lo que hemos hecho ha sido gracias a habernos expuesto a problemas que los clientes han tenido que nosotros no hubiéramos imaginado, porque en realidad al final una cosa es que resuelvas el problema para ti y otra cosa es que resuelvas el problema de manera genérica, que sirve en nuestro caso para todo tipo de aplicaciones móviles. Bueno, pues los problemas que aparecen ahí son diferentes a los que tú tenías originalmente en tu única aplicación, ¿no? Hmm, Y 100%. eso no lo puedes olvidar en ninguna parte del camino. Y es sorprendente, es una cosa que Wise lo recalca mucho, pero que es importante, ¿no? Cuando vienen a la cena los fundadores de Airbnb o los fundadores de Twitch o gente así, y te lo dicen, te lo digo, Stripe mismo, y te siguen diciendo los hermanos Collison, sí, nosotros dedicamos tantas horas a la semana en hablar con los clientes todavía, ¿sabes? Y dice, vale, pues entonces, si esta gente lo hacen así y les ha funcionado, seguramente es que sea importante. Es que claro, es necesario al inicio para crear algo
pero también es necesario, como tú dices, ya no de 0 a 1, de 1 a 10 y de 10 a 100, porque al final lo que te llevará ahí serán tus clientes. Evidentemente que es tu producto, pero si tu producto es útil o no, no lo vas a decidir tú, lo decidirán tus clientes, ¿no? O tus potenciales clientes. Y es verdad que cuando has tenido éxito, pues requiere de mucha humildad, ¿no? O cierto éxito Totalmente. requiere de mucha humildad de seguir escuchando al cliente que te dice que hagas esa feature que a ti te parece aburrida o poco útil, ¿no? Pero que para él tiene O mucha incluso que muchas utilidad. veces no estás de acuerdo, ¿eh? Muchas veces que a nosotros nos ha pasado, o a mí particularmente, por eso es uno de nuestros valores, ¿no? Es estar obsesionado con los clientes, en nuestro caso, los desarrolladores. Yo tengo un background más de B2C, de desarrollo de aplicaciones, con lo cual al final no tienes tanto contacto directo, tú haces la aplicación y tienes una review positiva, una review negativa, pero no tienes tanto contacto con lo que es el cliente, ¿no? Aquí es diferente cuando haces Claro, B2B, ¿no? Pero claro. muchas veces pedían cosas al principio que decía yo, esto no tiene sentido que lo pidan. Técnicamente no tiene sentido, pero muchas veces lo piensas y dices, bueno, vamos a ver. Al final mi objetivo es hacer la vida a esta persona más fácil. Y si tiene realmente un caso de uso que yo a lo mejor no entiendo o que realmente no. O tienes que indagar un poco, ¿no? Tampoco vas a hacer todo lo que te pidan. Claro. Pero, pero tienes que ser muy flexible en esas cosas también y ponerte en la piel y tener la empatía del Mm. cliente, ¿no? Sí, sí, cuestionarte, totalmente. Miguel, hemos hablado de escalar la compañía, de escalar el equipo, y al final, si todo escala, tú también tienes que escalar, ¿no? Como, bueno, como fundador. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás gestionando? ¿Cómo estás asegurándote, ¿no? De que te mantienes al ritmo necesario para seguir liderando la empresa? No, lo mejor que puedo, ¿no? Esto es una cosa. Si la empresa va bien y la empresa crece, muchas veces es muy difícil mantenerse a ese ritmo, ¿no? Sobre todo si es la primera vez que lo has hecho o si no tienes esa experiencia, ¿no? Porque en el momento que tu trabajo está cambiando constantemente, ¿no? En 6 meses tu trabajo es diferente y cuando empiezas a convertirte bueno, empiezas a tener las habilidades para hacer algo realmente bien, es cuando tu trabajo cambia otra vez y tienes que a aprender otras habilidades, ¿no? Entonces, y sobre todo, y si después tienes que volver a hacer esas cosas, ya no te acuerdas o son diferentes, ¿no? Entonces, es un problema. Además, creo, esto es otra cosa que se suele hablar poco, ¿no? Creo que el CEO en ese sentido generalmente suele tener más ayuda. Los otros tipos de fundadores los tienen un poco más complicados porque el CEO generalmente tiene más ayuda de los inversores, más ayuda de los VPs o la gente que se contrata, el otro tipo de. Tienen más fácil escalar, yo creo. Tienen más Sí. recursos, ¿no? Eh, pero bueno, varias cosas que puedo hacer. Creo que leer es importante, pero no es la panacea, ¿no? Creo que es bueno leer y ver cómo otras empresas o otros emprendedores han resuelto ese tipo de problemas, cómo lo han enfocado, pero al final te tienes que pelear con el problema, ¿no? No creo que muchas veces al inicio a lo mejor sí es importante leer y te puede ayudar mucho, pero cuando llegas a cierta escala, ah, es importante creo que es más importante quizá que te reúnes de gente que está en tu nivel o en una etapa superior también, ¿no? Y tener esa red de apoyo, Ujú. siempre contratar gente mejor que tú en todo, tanto gente por encima, por debajo tuya, gente que sea mejor que tú. No tiene que ser mejor en todo, no tiene que ser, pero a lo mejor es mejor técnicamente, a lo mejor es mejor en algún aspecto de la cultura que quieres potenciar, pero siempre tienes que intentar no bajar el listón, sino al revés, intentar subirlo. Gente que te motive a ti también, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Y no hay nada más que te motive más como fundador que ver a un empleado que realmente crees la compañía más incluso que tú o que está incluso más motivado, ¿no? Eso te da muchísima energía. Ah, bueno, bueno, y si puedes permitírtelo, obviamente, buenos inversores también que te entiendan y que te ayuden y que te apoyan realmente de la manera en la que te pueden ayudar de verdad y no únicamente con el dinero, ¿no? Eso también influye muchísimo. Y, y eso, y también ser humilde, ¿no? Y saber que muchas cosas no vas a hacerlas, vas a ir aprendiendo, ¿no? Por el camino. No es algo que sepas ya, no es algo que hayas hecho ya, ¿no? Y vas a cometer errores bueno, ser transparente, conocer cuáles son tus limitaciones y seguir trabajando en ello todos los días. Ahora hablas de esto. Hace un tiempo leía una entrevista al CEO de Shopify y hablaba de cómo tanto a él como a sus equipos de leadership les había ayudado mucho a crecer
el tener el soporte de un coach, ¿no? En su caso, Ujú. explicaba que como tenían la empresa, no sé dónde era, en algún sitio de Canadá o no sé dónde era, pero era un sitio remoto, decía, ostras, hay gente muy inteligente aquí, muy buena, pero que no, quizá no tienen las skills tanto de leadership porque no han podido trabajar Sí, en otras efectivamente. empresas donde hayan aprendido, etc, etc. Un poco lo que decías antes de Estados Unidos versus Europa. ¿Es un recurso que estáis utilizando vosotros, ya sea a nivel founders o a nivel de equipo de leadership o para todo el equipo, el tema del coaching o no? Precisamente es algo que, sí, Jacob lo lleva usando. Es curioso porque para mí como fundador técnico muchas cosas son como, está reflejado como los problemas que Jacob tenía hace 6 meses, un año, son los que yo sí acabo teniendo. Entonces es una oportunidad también de aprender y ya me estoy dando cuenta de, vale, tengo que ir mirando yo qué sé, hace un año Jacob estaba quejándose del email, en plan, wow, mira todo el email que tengo, yo pensando, no será para tanto. Y ahora mi email es una locura, ¿no? O el calendario, o el recruiting, o cosas así, ¿no? Entonces, Jacob sí empezó con un coach hace un año, como todo, al principio, bueno, en plan, bueno, yo no sé si esto va a estar funcionando o no, y después ha habido una diferencia brutal, ¿no? Y si te hace un poquito más efectivo o estás un poquito más feliz o aprendes un poco más, ¿no? Eso es exponencial en el resto de la empresa, ¿no? Entonces, algo que de hecho precisamente es algo que estuve hablando con los inversores ayer y que voy a explorar ahora porque creo que tiene sentido, a pesar de que, bueno, tiene un coste inicial alto, ¿no? Porque siempre piensas, bueno, cuando voy a hacer esto, yo no tengo tiempo, bla, bla, bla. Pero al final, lo que te digo, son inversiones que pagan resultados. Así que, y de hecho, aquí en Silicon Valley es una cosa que los inversores fomentan muchísimo, que dicen, hey, este es uso del dinero perfecto, ¿sabes? Porque al final beneficia a todo el mundo. Sí, a ver, es una inversión clarísima, ¿no? Es verdad que yo era reticente, ¿eh? Hasta a mí en mi caso me convenció mi pareja un día para mí. Ujú. Ella lo hacía, me dijo, oye, ¿por qué no lo haces tú? Si estás liderando una compañía, estoy seguro que te iría bien, tal. Y lo probé un poco a regañadientes, me pareció enseguida muy interesante ¿Cuánto y tardaste al en ver los final... resultados? ¿Perdón? ¿Cuánto tardaste en ver los resultados? ¿Fue inmediato o tomó un Pues tiempo? muy rápido, la verdad. Es decir, depende de que sean resultados, ¿eh? Pero notas, no, a mí, al menos en mi caso personal, he notado los cambios muy rápido. Y aquí dentro de Novicap hemos hecho el experimento más ampliado a básicamente todo el equipo de De gestión, ¿no? liderazgo. Que Ujú, tienen equipos y tal ujú. y el resultado es muy bueno. Es decir, tanto se nota, a ver, también puedes tener el bias, ¿no? De decir, Hombre, he claro, estoy decidido hacer pagando esta esto. política, ¿no? Y confirmo, ¿no? Que lo que pensaba funciona. Pero no, pero hemos hecho algunas encuestas también para a estas personas de qué es lo que más les gusta, lo que menos les gusta, si están notando cambios, incluso a los equipos de estas personas, y efectivamente es así. Así como más company wide, nosotros hace solo fue a principios de este año, no sé si fue febrero o marzo, o sea que hace menos de 6 meses, pero yo creo que en uno mismo mucho más rápido. Ujú, Es decir, también ujú. depende de cadencia de las sesiones, también acertar con el coach, creo que también es Exactamente, eso algo es muy importante. importante, ¿no? Bueno, alguien que te entienda, que encaje, tal, pero bueno, yo creo que, uno, seguro que vale la pena. Dos, tampoco es tanto tiempo, si lo piensas, o sea, es una sesión de 1 hora a lo mejor, ¿no? Cada 2 semanas, cada 3 semanas, depende de la cadencia, pero que no te quita tanto tiempo y desde luego el beneficio para mí lo vale claramente. Y aquí en España es aún menos común. Creo que, como decías tú, Sí, en Estados Unidos es bastante habitual, yo creo, sobre todo en el mundo startup o también en las empresas tecnológicas, ¿no? Es bastante habitual que lo ofrezcan incluso como un perk, ¿no? Para, no, para, para 100%. empleados. Bien, me gustaría hablar ya cambiando de tema, no hablando ya de Revenue Cut, sino más del tema emprender, ¿no? Una de las cosas que veo yo es que se habla mucho de cómo, bueno, de los emprendedores, de las partes buenas, ¿no? Como decías antes, Ujú. se ve lo de levantar las rondas, todo eso, pero nunca o casi nunca la gente habla de las partes más malas, ¿no? O negativas de emprender. Entonces, me gustaría preguntarte por estas, por las partes que tú crees que son más duras o de las que no se habla suficiente y que para la gente que nos escuche, que se esté planteando emprender, pues oye, sea un consejo o algo a tener en cuenta, ¿no? Que también no todo es bueno, ¿no?
Sí, yo creo que este es otro tema delicado, pero creo que es súper importante que se le dé visibilidad también, porque el otro día lo preguntaron en la compañía, ¿no? En plan, ¿empezarías otra empresa otra vez o lo que sea? Y en plan, uff, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, tendría que darse en muchas circunstancias, ¿no? Aquí se dieron las circunstancias de que, bueno, el momento no era terrible, porque bueno nunca es, pero no era terrible, la persona era adecuada, el problema era adecuado y para adelante, ¿no? Pero se tienen que dar muchas situaciones y al final todo el mundo ve lo bonito, ¿no? Todo el mundo ve se levanta una ronda, sale en TechCrunch, sale en el podcast, sale no sé qué, están hablando de tu compañía, está todo bien, ¿no? Y además tienes que crear ese efecto de que todo es magnífico, todo está bien, ¿no? Y lo curioso es que después hablas con emprendedores y todos te dicen, no, de puertas para adentro todo es un caos, todo está destrozado. Y eso pasa hasta en las mejores empresas o en las empresas incluso públicas, ¿no? No es que todo el mundo tiene sus problemas, ¿no? Pero hombre, para mí, obviamente, al final el balance es positivo. Si no, no lo estaría haciendo. Pero hay muchos sacrificios que a simple vista no se ven, ¿no? Al final es un camino que es bastante solitario. Ah, Ujú. la gente puede que no vea eso, pero es solitario, tienes a tus socios, pero al final también la relación con tus socios va a cambiar, incluso con los primeros empleados, a lo mejor nosotros al principio teníamos que convencer a gente para que se viniera a trabajar con nosotros y no teníamos nada, ¿no? ¿Y quién se viene contigo? Pues se vienen tus amigos o gente que han trabajado contigo y que te respetan y que saben que puede salir algo ahí bueno. Pero bueno, tienes una relación que a lo mejor va a cambiar también. No es que vayas a ser menos amigos, pero que la relación es diferente, ¿no? Ujú. Eh, y al final tienes una presión y un estrés y una serie de problemas que no son los que la mayoría de la gente tiene. Sobre todo, también es diferente una startup o un lifestyle business, que bueno, tienes tu agobio, tienes lo que sea, tienes que llegar a fin de mes, todo esto, pero cuando estás con el crecimiento ya no es solo lo que los inversores, la presión que los inversores te puedan poner, la presión de, bueno, he conseguido algo, esto está creciendo, pero cualquier pequeña liada puede destrozar todo lo que hemos construido, ¿no? Hay que tener eso muy presente todo el tiempo, ¿no? Y por eso también es muy bueno tener una red de apoyo, tanto de familiar y de amistad como de otros emprendedores, porque son los que al final lo que van a entender por lo que estás pasando de verdad, ¿no? Porque es difícil ponerte en esto. Yo en mi empresa anterior estaba muy cerca de los fundadores, pero aún así, cuando eres un empleado no lo ves directamente, por muy abierto, Ya. muy transparente que sea, ¿no? No ves todo lo que hay behind closed doors, ¿no? Ujú. No sé, es que hay muchas cosas también. Construir una empresa tan rápidamente significa que vas a contratar gente buena o incluso vas a tener que despedir a gente buena, ¿no? Y eso te afecta también de una manera o de otra, ¿no? Cuando tienes a alguien que dice, bueno, lamentablemente creo que en cualquier otro ambiente a lo mejor, o en otro ambiente a lo mejor serías un empleado magnífico, pero ahora mismo aquí no funcionan, ¿no? Y es algo que emocionalmente tienes que preparar también y que va poco a poco son cosas que se van añadiendo, ¿no? Y que tienes que tener mucho cuidado de decir, bueno, tengo una cierta carga emocional y un límite, tengo que saber gestionarlo muy bien, porque puede afectar mal y encima afecta a toda la compañía, ¿no? No sé, cuál es tu experiencia con esto realmente? No, estaba esperando a ver cuántos te salían. Te han salido unos cuantos. Yo el que reconfirmaría es lo de la parte de la soledad, que creo que desde fuera no se ve en Ujú, absoluto. Y para mí es, bueno, es un reto. Yo diría que este es uno de los principales. También se vive todo con más intensidad para lo bueno y para lo malo. Yo creo que hay una sí, parte buena, ¿no? Porque cuando va bien también va muy bien, ¿no? Y cuando va mal, pues también va mucho peor, ¿no? Cuando te comparas un poco con amigos que quizá trabajan para otros y tal, pues esa es ya. una... Esa para mí es una gran diferencia. Eh, y bueno, hay muchas más. Quizá yo creo una de las que pasan, y creo que con el tiempo he ido identificando la solución, es
creo que la gente que no tiene su propia empresa no asocia tanto, en cierto modo sí, pero no tanto, su éxito como persona al éxito de su A ver, si empresa. una empresa, sí, 100%. Y creo que eso en el mundo emprendedor es algo muy tóxico, y que es difícil de evitar, ¿no? Porque al final pasas tantas horas y es todo tan intenso que es muy difícil separarlo, ¿no? Y es una de las cosas que yo hablo con otros emprendedores, ¿no? Y que yo al principio no lo separaba y ahora sí que lo separo bastante, o todo lo que puedo al menos, y creo que es clave, ¿no? Para mantenerte también bien en el día a día de la compañía, ¿no? Porque al final no, es lo que tú decías, tú tienes que estar siempre a tope, a full, que las cosas vayan bien. Y oye, si no tienes soportes externos, ya sea de familia, de parejas, de amigos, de lo que sea, que también te aporten felicidad en tu vida, y si toda tu felicidad depende de la compañía, pues como la compañía en un momento no vaya bien, será imposible para ti estar animado, ¿no? Y con la energía. Yo creo que ese es uno también Sí, de los totalmente. retos. Tu identidad se acaba convirtiendo en la de la empresa y es más, incluso ah, para un fundador CEO a lo mejor se mantiene más, ¿no? Porque generalmente, y si todo va bien, va a ser CEO mucho tiempo, ¿no? Pero para otro tipo de fundadores también no hay que olvidar que fundador vas a ser siempre, pero que tu rol puede cambiar, ¿no? Y muchas veces te identificas con la idea de, oh, bueno, yo soy el CTO, yo soy el que toma las decisiones técnicas, yo soy el que hace bla, 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 y al final es en plan, bueno, a lo mejor no, a lo mejor llega un momento en el que no es así. Hay otra persona que está mucho mejor cualificada, o hay en la hora de contratar un VP de ingeniería que se encargue de escalar el equipo, o de alguien que se encargue de la arquitectura o se encargue de la seguridad o lo que sea, ¿no? Y ser capaz de ser suficientemente humilde para decir, vale, es que esto es una buena señal, de hecho, o sea, estamos construyendo algo que es más grande que yo y yo no soy capaz de escalar tan rápido. Creo que es importante también detectarlo porque muchas veces creo que el ego o la falta de humildad te puede pasar una mala jugada. Hmm. Sí, al final volvemos a lo de antes, ¿no? Es muy importante tener unos valores muy básicos, muy claros, para que todo funcione a largo plazo, tanto para la empresa como para uno mismo, ¿no? Y un poco, quizá hablando del tema personal, ¿no? Uno de los retos que también veo yo es el balance. El Ujú. balance personal, profesional, que estoy seguro que ha sido un tema que le has dado vueltas. Así que mi pregunta sería un poco cómo lo has gestionado estos últimos años, y cómo te evalúas a ti mismo a día de hoy. Bueno, pues obviamente muy mal, o sea, esto es lo que suspendo y es lo que o sea, aparece en todas mis reviews y lo que sigo trabajando. Creo que ha habido bastante progreso, pero honestamente creo que es súper importante y creo que es tan importante que es uno de nuestros valores. Es uno de los cuatro valores, es Be Balanced. Y creo que es importante porque hay que liderar con el ejemplo en este caso. Y no solo eso, además creo que es una cosa, mucha gente en España me preguntaba al principio, bueno, ¿y eso del remoto y en distintas zonas horarias, cómo lo gestionáis? Porque, ¿cómo gestionáis que la gente de verdad trabaje? Porque en España si montaras esto la gente no trabajaría, no aparecería, bla, bla. Y en plan, si contratas a la gente adecuada, te va a pasar totalmente lo contrario. La gente va a trabajar más de lo que debería. Y tienes que tener Sí. cuidado de que la gente desconecta. No es realmente vas a contratar, porque si no estás contratando al equipo equivocado. Para mí, eh, yo creo que es cambiar la mentalidad también en el sentido de, y esto es una cosa que me dijeron en uno de los últimos board meetings y que me di cuenta que, o sea, no lo había asociado así, no había sido capaz de reflexionar suficiente o haber tenido la madurez de reflexionar eso, ¿no? Pero es en plan, hey, ahora mismo tu objetivo ya no es hacer engineering management o construir el producto o construir la próxima arquitectura. No, no, no. Tu objetivo es asegurarte que contratas a gente mejor. Tu objetivo es no tener trabajo, básicamente. Tu objetivo es eh, poderte ir de vacaciones 2 semanas y que la empresa no solo no se derrumbe, sino que esté al máximo rendimiento, ¿no? Entonces, porque al final siempre vas a tener trabajo. Siempre, siempre, siempre va a haber cosas que hacer, siempre va a haber cosas que como fundador solo tú vas a poder hacer, ¿no? Entonces, y eso ya es un full-time job. Entonces, si a eso le estás añadiendo otra serie de cosas que prácticamente no tienes tiempo para ir, nunca vas a poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, eso, delegar extremadamente, o sea, ser súper, súper, súper consciente de en plan, bueno, eso aunque me tome a mí un minuto, tiene más sentido que le enseñe a otra persona cómo hacerlo y que ya la próxima vez esta persona lo haga o le enseñe a otra persona, ¿no? Y ser mucho más, lo que te digo, ¿no? Algo que al principio
tenía sentido y tú hablabas con todo el cliente y le resolvías el problema y hacías todo el ciclo, ¿no? Ahora no tiene sentido que lo hagas tú porque tu tiempo está mejor usado en otro tipo de cosas. Y creo que al final, como bien comentabas, es muy importante que encuentres cosas fuera del trabajo que te den energía también y saber qué tipo de actividades te dan energía y te quitan energía y asegurarte que en tu día lo gestionas tu calendario de tal manera que al menos haya algo que te dé energía, ¿no? Algo que estés deseando poder hacer para que al menos te vayas más o menos contento, ¿no? Cuando termine el ¿Qué te día. da energía fuera del trabajo? Ah, bueno, el mar, el surfing es una cosa que es curioso, pero empecé a hacerlo cuando empecé la carrera. Yo, para mí, mi hobby siempre había sido los ordenadores, la informática, es lo que dedicaba el tiempo libre. Pero claro, cuando empiezas a estudiar una carrera técnica, al final te das cuenta que dices, bueno, como estoy con esto todo el día, voy a volverme loco, ¿no? Y yo nunca había sido una persona que le gustaba los deportes, pero siempre me había gustado el mar. Y empecé a hacer surfing y bueno, cuando me vine a California dije, oh, perfecto, voy a estar surfeando todos los días. De hecho, vivimos aquí en San Francisco cerca de la playa, pero al final bueno, no, entre las condiciones, el frío, la niebla, y que al final tienes una empresa, pues no, nunca lo priorizas, ¿no? Entonces, cambiar ese esquema mental de decir, bueno, es que o me levanto una hora temprano o termino antes de trabajar o lo que sea, pero esta hora haciendo esta actividad o haciendo este tipo de desconexión, me va a ayudar mucho, me va a ayudar mucho más a ser más productivo, ¿no? ¿Cuántas veces a Ah, la semana surfeas de media? Ahora poco, pero ahora no, esa es una de las razones por las que nos vamos a mudar y ahora voy a estar en un sitio donde prácticamente puedo surfear todos los días. O sea, la idea es intentar hacerlo todos los días, o al menos 3 o 4 veces en semana. Pero sí, no creo que es importante priorizar eso y yo creo que es una cosa en la que he fallado, ¿no? Anteriormente porque, sobre todo ahora como tenemos, es lo que te digo, hacen más sacrificios de los que deberían muchas veces porque teniendo tantas zonas horarias dices, bueno, vale, pues me, me levanto temprano para sincronizar con Europa si tengo que hacer y si me tengo que quedar más tarde me quedo más tarde y bueno, ya pondré un hueco en el medio para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? El problema es que ese hueco en el medio, como Se no llena. seas súper disciplinado, al final se llena, ¿no? Entonces, ser mucho más protector de tu calendario y decir, bueno, no, aunque creas que puedes, no puedes, tienes que tener un límite, ¿no? Es súper importante y además ayuda a que el resto del equipo suba de nivel. Sí, total, ¿Cómo lo total, gestionas tú? Porque creo que no hay, realmente creo que no hay una solución eh, genérica, pero creo que es muy importante que te recalque que hay cosas que tienes que hacer que te dan energía y fuera del A trabajo, ver, porque más si allá de lo no, que has comentado, para mí hay quizá un pequeño hack, es esto que decías tú, pero hacerlo de forma muy sistemática, lo de bloquear el calendario. ujú, Sin propósito alguno, ¿no? Ya sea para pensar, y puede ser que pienses en la totalmente. compañía o en otras cosas, o que lo usas para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que bloquear el calendario, porque el problema es que muchas empresas funcionan, o casi todas, con el esquema mental de si miro el calendario de mi compañero y no está lleno, puedo agendar algo. Y Ujú, para mí eso es tremendamente tóxico, ¿no? Entonces creo que la solución, como la mayoría de gente opera así y es difícil cambiar eso, pues es, oye, pues tú te bloqueas ya esos bloqueas y no. espacios y yo creo que este es un hack bastante útil. El otro para mí fue hace ya tiempo, cuando pasé un poco por el proceso este que comentábamos de separar la identidad personal de la compañía. Cuando te das cuenta de esto, también te das cuenta de que al final, si realmente quieres eso, tienes que invertir tiempo en algunas otras cosas, ya sea Totalmente. pues pareja, hijos o deporte, como tú comentabas, o todas estas cosas, ¿no? Ahora, la, Eh, la- la familia también es una cosa que ciertamente te fuerza, ¿no? Entonces es algo que es importante también y que ayuda en cierto modo. Yo no lo iba a decir, pero también si te pegan algún toque, pues siempre es interesante, ¿no? Para decirte, oye, tienes que forzarte. No, pero sí, yo creo que es eso, es darte cuenta y también darte cuenta de la importancia de, por ejemplo, otras cosas. Para mí el tema del deporte, ¿no? Ayer leía justo un trozo en Twitter, un trozo de un libro, no me acuerdo del título, pero hablaba de el valor económico de ciertas cosas, ¿no? Y por ejemplo, Ujú, hablaba del valor económico de ver un amigo por la tarde, ¿no? Y le daba un valor económico como de 100.000 euros más de salario al año, ¿no? Y por ejemplo, lo que más valor económico tenía, si lo trasladábamos, era el estar saludable. Y el valor sí, económico
de estar saludable es equivalente a 400.000 euros más, pero en dólares eran, de salario al año, ¿no? Es decir, era un estudio, no sé muy bien cómo estaba hecho, pero para mí eso, por ejemplo, también fue algo que me di cuenta al cabo de 2 3 años de empezar Novica, decir, ostras, es que has dejado de hacer deporte, algo que había hecho Sí, toda la vida, ¿no? Y te das cuenta que cuando lo haces, esa hora no es perdida, porque te da más energía, te da más salud. Incluso yo había tenido dolores de espalda por el estrés que desaparecieron al empezar a hacer deporte, es decir, muchas cosas, ¿no? Entonces, un poco como lo del coach, ¿no? Es más que un tiempo perdido, es un tiempo invertido, y creo que lo mismo aplica a todo esto. no, totalmente. Creo que es que además es una cosa también, depende del objetivo de la empresa, pero si tu objetivo de la empresa es realmente construir algo para largo recorrido, entonces no tiene ningún sentido que estés operando como si fuera un sprint. A lo mejor tiene sentido los primeros meses o un tiempo, pero tienes que saber decir, vale, hasta aquí, porque esto ya no va a escalar y no va a funcionar igual y lo único que va a hacer es desgastarme más y el output no va a ser exponencialmente más grande, al revés, va a ser peor. Entonces, darte Exacto. cuenta de eso es muy importante. Y tener una disciplina, ¿no? Yo bloquear calendario es algo que siempre he hecho desde el principio, pero al final siempre llegaba alguien de última hora. Hey, en plan, hey, ¿puedes tener una reunión? Y dices, ah, bueno, vale, sí, venga, tengo este bloque, no pasa nada, ¿no? Ya. Y ahora te tienes que asegurar, en plan, bueno, pues no, es realmente súper urgente, entonces sí, si no, pues mañana o pasado, o es un email, y poco a poco forzar a la gente, y al final es eso, ¿no? Confiar en que el equipo lo va a saber, ¿no? Y el equipo se va a dar cuenta también de que todo está operando mucho mejor así y que a medida que la empresa evoluciona, obviamente, pues mi tiempo también es más limitado como el equipo crece y hay que ser bastante más productor de ese tiempo, ¿no? Sí, aprender a decir que no también Sí, es, creo, bastante clave, tanto interna como externamente, ¿no? Ser muy, 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 muy selectivo, casi, de hecho, entre amigos y familia a veces me dicen, es que tú tienes el no siempre como primera respuesta. Y digo, "Ya, es que es mi costumbre del trabajo, ¿sabes? Lo primero siempre digo que no, luego ya me lo pienso, ¿no? Pero es como el default answer es no. Y creo que es útil, sinceramente, quizá a nivel familiar no, pero a nivel profesional creo que sí, ¿no? Dices no y luego, bueno, vale la pena el tiempo, ¿no? O la dedicación y a partir de ahí ya decides. Bueno, yo creo que hay pequeñas técnicas que se puede aplicar uno y poco a poco pues maximizar el tiempo. Y lo que has dicho me ha parecido muy, muy importante. Es decir, lo que tú hagas básicamente será lo que hará, sobre todo al obviamente, principio, el resto de la compañía. Y para mí eso es muy clave, porque lo que tú y tu socio hagáis es lo que inspirará a la gente y a partir de ahí, cuando tienes un grupo de 30 personas que todos hacen lo mismo, el que viene 31 se adapta. totalmente. O sea que... Totalmente. Cuando contratamos Eso fue curioso, porque cuando contratamos a uno de los primeros ingenieros me preguntó, bueno, ¿cuál es la cultura de ingeniería? ¿Cómo es la cultura de ingeniería? Y dije, mira, no te la puedo definir, porque es que ahora mismo digo, pero bueno, tú has trabajado con Jacob, has trabajado conmigo, pues la cultura va a ser Jacob, yo y lo que tú aportes, básicamente. Y es la oportunidad que tienen, por eso los 5 o 10 primeros empleados súper críticos, porque Hmm. como no esté alineado culturalmente, y bueno, esto hay que tener cuidado porque obviamente también es importante que haya diversidad, ¿no? Pero Hmm. que estén alineados culturalmente y que los objetivos y la manera de los valores sean comunes es súper importante, pues son los que van a impregnar en el resto, ¿no? Y se ve muy claro, ¿eh? Se ve muy claro cuando alguien no está alineado ahí, y todo el mundo está remando en una dirección y otra persona está en la contraria, pues no funciona, ¿no? Pero bueno, Hmm. también eso, hay que liderar con el ejemplo y asegurarse de que, hey, si estamos diciendo que esto tiene que ser una cultura en la que el balance es súper importante, ¿no? Pues se tiene que ver desde arriba también, ¿no? Hmm. Sí, sí, totalmente. Y bueno, pequeños Muy detalles, bien. ¿no? Y tener cuidado con, yo qué sé, los mensajes del Slack o el correo electrónico. Pues bueno, en nuestro caso en concreto, como hay diferentes zonas horarias, pues mm, puede ser un poquito más peligroso, pero bueno, saber decir, vale, es totalmente normal que no conteste el correo, que no esté viendo el correo, o y si puedes, ten un poco de cuidado a la hora de mandarlo, ¿no? A lo mejor en tu zona horaria está bien que lo mandes, pero si a lo mejor un sábado en el que es sábado para todo el mundo, sabes que el destinatario no lo va a leer, pues a lo mejor lo puede programar para que se envíe más tarde, ¿no? Cosas así. Pequeñas cosas que ayuden a que todo el mundo esté más alineado ahí. Sí, eso también ha sido un ejercicio que hemos hecho recientemente a nivel cultura de la empresa, de definir muy bien los canales de Y comunicación comunicación, sí. internos y cómo se tienen que utilizar, ¿no? Porque lo que tú decías es clave, ¿no? Es decir,
yo que sé, el Slack o el chat interno, ¿es algo que puedes usar el fin de semana o no, ¿no? ¿Tienes que esperar una respuesta automática o no, ¿no? Bueno, en empresas que son, por ejemplo, como vosotros, remoto y además en múltiples zonas horarias, creo que es clave, ¿no? Porque bueno, puedes fácilmente estar mandando mensajes a Sí, medianoche de otra persona. además creas un FOMO y una ansiedad innecesaria muchas veces, entonces es algo que estamos continuamente refinando, porque además incluso aunque lo tengas bien definido, a medida que el equipo crece hay más gente creando contenido y hay más gente consumiendo contenido de distintas zonas horarias, pero lo tienes que reevaluar, ¿no? Y a lo mejor es, vale, pues ahora este tipo de decisiones solo se van a tomar en el issue tracker o solo por correo y no en Slack, porque ahora a lo mejor llegas y hay infinitos scroll de Slack en el que se toma una decisión y tú sientes, oh, como no está ahí, no me voy a enterar y mi input no va, o mi opinión Sí, no se va a tener en cuenta, ¿no? Entonces es importante que esas cosas se revalúen constantemente y que sea transparente y que la gente pueda opinar sobre ello y decir, oye, mira, esto antes funcionaba bien, pero ahora no funciona, vamos a pensar. Y creo que ayuda también que la gente no sea que sea crítica, pero que sea colaborativa, que no llegue y te digan que eso también lo he visto muchas veces en muchas empresas, ¿no? Que la gente diga, oh, esto está roto, esto está muy mal, muy mal, muy mal. Ya, bueno, pero ¿tienes ¿cuál es la alguna... solución, no? ¿Cómo has intentado que esto mejore? No, ¿no? Pues bueno, pues entonces tú también eres parte del problema, ¿no? Y crea una cultura en que la gente se sienta empoderada de decir, vale, a lo mejor esta no es la solución perfecta, pero creo que esto puede ser una solución y que todo el mundo hable y mejore, creo que a nosotros particularmente nos ha servido muchísimo, ¿no? Que no tenga que ser necesariamente una decisión del CEO, del fundador que llegue y diga, bueno, pues a partir de ahora no se usa esto, se usa así. No, sino que poco a Claro. poco vayan evolucionando lo que tenemos, ¿no? Y al final son guidelines que nunca tienen por qué ser 100% perfectas. Sí, no, no, y las soluciones, como tú dices, pueden venir de todos, ¿no? Al final todo el mundo lo está usando y todo el mundo es inteligente para proponer soluciones, ¿no? O implementarlas y todo. Bien, ya para terminar, un par de últimas preguntas. He visto algunas, bueno, haciendo un poco el research sobre vosotros y sobre ti, he visto un tema que está hoy, bueno, todo el mundo habla, ¿no? Del debate del tema de los salarios en las distintas zonas Uh, horarias, ¿no? Hay distintas... si no quieres opinar, está ok, no, sí, no hay opino, opino. problema, ¿eh? Opino, Mi opino. pregunta es en relación a, bueno, cuéntanos cuál es vuestra política y un poco por qué habéis decidido hacer lo que estáis haciendo. Vale, nosotros pagamos el mismo salario independientemente de la localización. Eh, y bueno, escribí un blog post hace poco explicando por qué y explicando nuestras políticas de compensación, que tiene otra serie de cosas también. Aparte, esto es una parte de nuestra política de compensación que vino un poco después, cuando empezamos a contratar remoto, pero hay cosas bastante interesantes la nuestra, por ejemplo, como que no negociamos y la gente se piensa que es mentira, pero es real, es en plan, bueno, nosotros basamos nuestras ofertas en estos datos y en estos percentiles y en este nivel y te dejamos elegir más equity o menos equity, pero este es tu salario. Y lo hacemos así porque creemos que es un poco tóxico. Todo el mundo dice, esto no va a escalar, esto no va a escalar. Bueno, a lo mejor llega un momento en el que escala y lo tenemos que reevaluar, pero hasta ahora nos ha funcionado bien. Y la razón por la que lo hacemos es porque creemos que no el que mejor negocie es el que más dinero debe tener, ¿no? Queremos ser justos, ¿no? Y también nos ha ayudado también en temas de equidad y diversidad, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor las mujeres a lo mejor no negocian tan fuerte, cosas así, ¿no? Y tener esa garantía de decir, bueno, vas a cobrar lo mismo que si fueras un hombre, porque no lo negociamos y tener esa tranquilidad ha sido positivo para nosotros al final. Tiene otra serie de inconvenientes también como todo, ¿no? Pero en ese sentido ha sido positivo. En cuanto a lo del mismo salario, eh, bueno, pues es algo que discutimos mucho, hablamos con mucha gente, hablamos con gente que había hecho remoto mucho tiempo, la mayoría de la gente te dice que no, pero para nosotros en realidad, bueno, es una ventaja competitiva al final, porque si pagamos más, pues es más fácil, si pagamos más en ciertas zonas horarias es más Así de fácil sencillo, contratar, ¿no? pero obviamente, pero también filosóficamente se alinea más a nuestra misión, ¿no? Nuestra misión es ayudar a los desarrolladores a ganar más dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a pagar nosotros menos dinero a los desarrolladores? Simplemente porque podemos, por la zona donde viven, ¿no? Nuestro objetivo es ese, que estés donde estés, tengas acceso a herramientas que a lo mejor solo podrías tener acceso si trabajaras en una empresa grande o si estuvieras en San Francisco con los contactos, bla, 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 ¿no? Y ahora lo queremos democratizar un poco más, ¿no? Entonces se alinea más y bueno, en realidad al final también es una de estas cosas que son lo bonito de emprender, ¿no? Que haces algo nuevo y
tienes la capacidad de decidir hacer cosas a lo mejor que no son intuitivas o que son diferentes al resto de la gente. Y te puedes equivocar también. Yo entiendo que para una empresa grande eso es algo muchísimo más complicado de hacer. Claro. Porque a lo mejor una empresa como Facebook, que lleva contratando gente en Europa, en distintos países durante mucho tiempo, que ahora digas, bueno, vamos a pagar lo mismo, pues un follón y desequilibra todo su planificación, ¿no? Pero bueno, pues nosotros que desde el principio, la gente nos dice también que es una locura, que hay muchas críticas que tenemos con respecto a Mm, eso. Yo tengo argumentos en contra también, porque es el hecho de, bueno, si hubiéramos, nosotros estamos pasando el salario en San Francisco, si hubiéramos estado en San Francisco es lo mismo, ¿no? Y nosotros preferimos contratar menos gente de un nivel más alto o de un perfil que buscamos antes que mucha más gente con menos salario, ¿no? Pero bueno, también tiene, dicho esto, tiene muchísimos inconvenientes también, ¿eh? Uno de los inconvenientes fundamentales es el hecho de que al final creas un sesgo porque es más fácil contratar fuera del Bay Area, ¿no? Porque al final nuestro salario es claro, bueno, pero si lo comparas con el resto del Bay Area, a lo mejor es la mediana, ¿no? Entonces, claro. pues más difícil competir con un Facebook o con un Google. Y entonces, pues al final, hay gente que tenemos gente en California, en el Bay Area, pero al final es siempre más fácil hacer contratar fuera, ¿no? Eh, Claro. pero bueno, Bueno, eso es más o menos ningún, como ninguna, Dime, dime. no, iba a decir que ningún sistema de compensación lo tendrá todo, ¿no? Así que, pero bueno, me Obviamente, parece. obviamente. Y oye, al final a lo mejor, de momento nos está funcionando bien. A lo mejor no escala realmente, pero es que tampoco, es también lo que quieras conseguir, ¿no? Nuestro objetivo no es ser 300 ingenieros inmediatamente, ¿no? A lo mejor podemos conseguir lo mismo con 50 y a lo mejor el coste del management es más bajo y a lo mejor tiene Hmm. otra serie de beneficios, ¿no? Claro, no, no, totalmente. Pues, oye, Miguel, yo creo que podríamos hablar muchas horas, pero creo que hemos llegado a un punto donde hemos tocado más o menos los temas que quería hablar. Así que nada, te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado al podcast. Estoy seguro que los emprendedores que nos escuchan y también gente que no es emprendedora, pero le gusta este mundillo, pues aprenderán muchísimo de lo que hemos hablado. Hemos hablado de escalar la compañía, de vuestros inicios, de cómo escalas tú como persona, también el balance, que también es algo muy importante. Así que nada, mil gracias por participar en el podcast. No, gracias a ti. Un placer.